El ojo, neurofisiología central de la visión. Las vías visuales. Las principales vías visuales van desde las dos retinas hasta la corteza visual. Las señales nerviosas abandonan la retina a través de los nervios ópticos. En el quiasma óptico, las fibras procedentes de la mitad nasal de la retina cruzan hacia el lado opuesto. Se unen a las fibras originarias en la retina temporal contraria para formar los tractos ópticos. A continuación, las fibras de cada tracto óptico hacen sinapsis en el núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo. Desde allí, las fibras genículo-calcarinas se dirigen a través de la radiación óptica hacia la corteza visual primaria. La función del núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo. La primera función transfiere la información visual desde el tracto óptico hacia la corteza visual a través de la radiación óptica. Después de pasar el quiasma, la mitad de las fibras de cada tracto óptico derivan de un ojo y la otra mitad del otro, representando puntos correspondientes de las dos retinas. Sin embargo, los impulsos de ambos ojos se mantienen separados en el núcleo geniculado dorsal lateral. Esta estructura está compuesta por 6 capas nucleares. Las capas 2, 3 y 5 reciben señales desde la mitad lateral de la retina del mismo lado. Las capas 1, 4 y 6 las reciben de la mitad medial de la retina del ojo contralateral. Las zonas retinianas respectivas de ambos ojos conectan con neuronas que se encuentran superpuestas en las capas correspondientes y durante todo el trayecto conservan una transmisión paralela semejante hasta la corteza visual. Segundo, filtrar la transmisión de los impulsos hacia la corteza visual. El núcleo recibe señales para su acción reguladora de compuerta desde dos fuentes principales. La primera son las fibras corticófugas. La segunda son las zonas reticuladas del mesencéfalo. Las fibras corticófugas vuelven en sentido retrógrado desde la corteza visual primaria hasta el núcleo geniculado lateral. Ambas poseen un carácter inhibidor y cuando se estimulan tienen la capacidad de interrumpir la transmisión a través de determinadas porciones del núcleo geniculado dorsal lateral. El núcleo geniculado dorsal lateral, desde otro punto de vista, vamos a ver que tienen dos capas. Las capas 1 y 2 se llaman capas magnocelulares y reciben sus conexiones desde las grandes células ganglionares de la retina de tipo Y casi en su integridad. Este sistema magnocelular proporciona una vía de conducción rápida hacia la corteza visual. Las capas 3 y 6 se denominan capas parvocelulares porque poseen una gran cantidad de neuronas pequeñas y medianas. Estas neuronas reciben sus conexiones casi exclusivamente de las células ganglionares retinianas de tipo X que transportan el color y llevan una información espacial precisa punto por punto. La organización y función de la corteza visual. Primero, tenemos la corteza visual primaria. Se halla en el área de la cisura calcarina y se extiende desde el polo occipital hacia adelante por la cara medial de cada corteza occipital y constituye la estación terminal de las señales visuales directas procedentes de los ojos. La corteza visual primaria tiene 6 capas principales. Las señales visuales correspondientes a las fibras del nervio óptico originadas en las células ganglionares X de la retina finalizan en la capa 4A y 4C beta. Las señales de conducción rápida procedentes de las células ganglionares retinanas Y terminan en la capa 4C alfa. Áreas visuales secundarias de la corteza. Ocupan zonas laterales, anteriores, superiores e inferiores de la corteza visual primaria. Reciben los impulsos secundarios con el fin de analizar los significados visuales. Siguiendo todo el borde de la corteza visual primaria está el área 18 de Brodmann, que es el destino al que llegan prácticamente todas las señales de la corteza visual primaria, área visual 2. Columnas neuronales verticales en la corteza. La corteza visual posee una organización estructural formada por varios millones de columnas verticales de las células neuronales, con un diámetro de 30 a 40 micrómetros cada una. Cada columna constituye una unidad funcional a grandes rasgos. Puede calcularse que una columna vertical visual tal vez contenga hasta 1000 neuronas o más. Una vez que las señales ópticas llegan a la capa 4, sufren una nueva transformación al propagarse hacia el exterior y hacia el interior a lo largo de cada unidad columnar vertical. Los impulsos que ascienden hacia las capas 1, 2 y 3 acaban enviando su contenido en sentido lateral con un alcance reducido dentro de la corteza. Por el contrario, los que descienden hacia las capas 5 y 6 excitan las neuronas que transmiten su actividad a unas distancias mucho mayores. Interacción de las señales visuales procedentes de ambos ojos.
Las señales visuales procedentes de los dos ojos transmiten a través de capas neuronales independientes en el núcleo geniculado lateral. Estos impulsos aún permanecen separados entre sí y cuando llegan a la capa 4 de la corteza visual primaria. La capa 4 está entrelazada con las bandas de las columnas neuronales, de una banda sí y otra no, según una disposición alterna con las señales del segundo ojo. Este área cortical descifra si las señales de las zonas respectivas de las imágenes visuales originadas en cada ojo están en concordancia. La información descifrada se emplea para corregir la mirada direccional de ambos ojos con el fin de que se fusionen entre sí. Dos vías importantes para el análisis de la información visual. La primera, el análisis de la posición tridimensional, la forma global y el movimiento de los objetos. Esta vía explora la forma física global de la escena visual, así como el movimiento que se produce en su seno. La información contenida en esta vía, encargada de la posición, forma, movimiento, básicamente viene de las fibras Y grandes del nervio óptico que transmiten impulsos rápidos pero únicamente en blanco y negro. Análisis de los detalles visuales y del color. La vía principal encargada de analizar los detalles visuales va desde la corteza visual primaria hasta las áreas visuales secundarias de las regiones inferior, ventral y medial de las cortezas, occipital y temporal. Esta vía se encarga de la identificación de letras, la lectura, la determinación de la contextura de los objetos, de sus colores detallados y a partir de esto descifrar lo que es. Patrones neuronales de estimulación durante el análisis de la imagen visual. Análisis de los contrastes en la imagen visual. Las señales de la corteza visual primaria se ocupan sobre todo de los contrastes de la escena visual. En cualquier borde de la escena visual, cuando exista un cambio de la oscuridad a la luz o viceversa, la intensidad de la estimulación de la mayoría de las neuronas es proporcional al gradiente de contraste. Detección de la orientación lineal cuando una línea se desplaza en sentido lateral o vertical a lo largo del campo visual. Neuronas complejas. A medida que la señal visual se aleja de la capa 4, estas neuronas responden a líneas orientadas en la misma dirección, pero sin ser específicas de una posición. Incluso si una línea recorre por el campo una distancia moderada en sentido lateral o vertical, estas mismas neuronas poco abundantes aún seguirán estimuladas si la línea conserva la misma dirección. Detección del color. El mecanismo para analizar el contraste de color depende del hecho de que los tonos de contraste llamados colores contrarios excitan las neuronas y las células neuronales específicas. Se supone que las células simples detectan los primeros detalles para el contraste del color, mientras que los más complicados están a cargo de las células complejas e hipercomplejas. Los campos visuales. El campo visual es la zona de visión observada por un ojo en un instante dado. La región percibida por el lado nasal se llama campo visual nasal y la que llega al lado lateral campo visual temporal. Para diagnosticar una ceguera en una porción específica de la retina, se cartografía el campo visual de cada ojo mediante un procedimiento llamado campimetría. Efectos de las lesiones de la vía óptica sobre los campos visuales. Tenemos dos, la hemianopsia bitemporal y la hemianopsia homónima. La hemianopsia bitemporal. Si un trastorno afecta el quiasma óptico, impide el cruce de los impulsos que proceden de la mitad nasal de cada retina y van dirigidos hacia el tracto óptico del lado opuesto. Por tanto, la persona queda ciega en el campo temporal de cada ojo. La hemianopsia homónima. La interrupción de un tracto óptico deja sin inervación la mitad de cada retina correspondiente al mismo lado de la lesión. Como consecuencia, ningún ojo es capaz de ver los objetos situados en el lado opuesto de la cabeza. Movimientos oculares y su control. El control muscular de los movimientos oculares. Este está dado por tres pares de músculos, rectos medial y lateral, rectos superior e inferior y los oblicuos superior e inferior. En cuanto a los rectos medial y lateral, se puede decir que estos se contraen para desplazar los ojos de un lado a otro. Los rectos superior e inferior se contraen para mover los ojos hacia arriba y hacia abajo, mientras que los oblicuos superior e inferior intervienen en la rotación de los globos oculares a fin de mantener los campos visuales en una posición vertical. Las vías nerviosas para el control de los movimientos oculares. Los núcleos del tronco del encéfalo tienen a su cargo los pares craneales tercero, cuarto y sexto, y sus conexiones con los nervios periféricos que se dirigen hacia los músculos oculares.
Se recogen las interconexiones existentes entre los núcleos del tronco del encéfalo a través del haz nervioso, llamado fascículo longitudinal medial. Cada uno de los 3 grupos musculares de un ojo reciben una inervación recíproca, de manera que uno de los miembros del par se relaja mientras que el otro se contrae. Control cortical del aparato oculomotor. La propagación de los impulsos desde las áreas visuales en la corteza occipital hasta las regiones pretectal y del colículo superior en el tronco del encéfalo a través de los fascículos occipito-tectal y occipito-colicular. Desde estas 2 últimas zonas, las vías de control oculomotor viajan hasta los núcleos del tronco del encéfalo correspondientes a los nervios oculomotores. Al sistema oculomotor también llegan señales potentes desde los centros para el control del equilibrio corporal situado en el tronco del encéfalo. Movimientos oculares de fijación. Estos se dan mediante 2 mecanismos neuronales, mecanismo voluntario de fijación y mecanismo involuntario de fijación. En cuanto al mecanismo voluntario de fijación, se puede decir que permite a una persona mover los ojos voluntariamente para encontrar el objeto sobre el que se desea fijar la visión. El mecanismo involuntario de fijación mantiene los ojos fijos con firmeza sobre el objeto una vez que ha sido descubierto. Los movimientos voluntarios de fijación están controlados por un campo cortical situado a ambos lados en las regiones corticales premotoras. La disfunción o destrucción bilateral de estas áreas complica la posibilidad de que una persona desbloquee su mirada de un punto de fijación y la cambie hacia otro o vuelve esta maniobra casi imposible. El mecanismo de fijación que provoca el bloqueo de los ojos sobre el objeto de atención una vez que se ha descubierto su presencia está controlado por las áreas visuales secundarias de la corteza occipital. Cuando existe una destrucción bilateral de esta área de fijación, se crea problemas para mantener los ojos dirigidos hacia un punto de fijación dado o puede incapacitarle por completo para hacerlo. Mecanismos de bloqueo involuntario de la fijación. Es un mecanismo de retroalimentación negativo encargado de evitar que el objeto de atención se salga de la porción retiniana correspondiente a la fobia. Los ojos normalmente poseen 3 tipos de movimientos constantes pero casi imperceptibles: temblor continuo, una lenta traslación de los globos oculares en una dirección u otra y los movimientos de sacudida súbitos. Estos están controlados por el mecanismo involuntario de fijación. Cuando un punto luminoso ha quedado fijo en la región retiniana de la fobia, los movimientos de temblor hacen que se desplace hacia adelante y hacia atrás a través de los conos con una frecuencia rápida, y los de traslación provocan un barrido por ellos con lentitud. Cada vez que el punto alcanza el borde de la fobia, se produce una reacción refleja súbita que genera un movimiento de sacudida para alejarlo de este límite y llevarlo hasta su centro. Por tanto, es una respuesta automática la que desplaza la imagen de nuevo hacia el punto de la visión central. Movimientos sacádicos de los ojos, un mecanismo formado por puntos sucesivos de fijación. Si una escena visual sufre un desplazamiento continuo delante de los ojos, estos irán fijándose en los elementos más destacados del campo visual uno tras otro, saltando desde cualquiera de ellos al siguiente a una velocidad de 2 o 3 saltos por segundo. Estos saltos se llaman sacadas y los movimientos se denominan movimientos optocinéticos. Los colículos superiores son los principales responsables del giro de los ojos y de la cabeza para dirigirla hacia una perturbación visual. Incluso después de haber desaparecido la corteza visual, cualquier perturbación repentina en una zona lateral del campo visual suele suscitar el giro inmediato de los ojos en esa dirección. Esto no sucede si también se han destruido los colículos superiores. La orientación principal de un destello luminoso en el campo periférico de la retina viene cartografiada por los colículos, que transmiten señales secundarias hacia los núcleos oculomotores con el fin de girar los ojos. Para colaborar con este movimiento ocular direccional, los colículos superiores también poseen mapas topográficos de las sensaciones somáticas originadas en el cuerpo y de las acústicas procedentes del oído. Fusión de las imágenes visuales de ambos ojos. Para que las percepciones visuales resulten más elocuentes, normalmente se fusionan entre sí las imágenes visuales de ambos ojos, según los puntos correspondientes de las 2 retinas. Los puntos correspondientes de ambas retinas transmiten señales visuales hacia las capas neuronales diferentes en el cuerpo geniculado lateral, y a su vez estos impulsos transfieren hasta las neuronas situadas en la posición paralela en la corteza visual.
Se producen interacciones entre estas neuronas corticales que dan lugar a la excitación por interferencia de neuronas específicas, cuando las dos imágenes visuales no quedan en concordancia. Se supone que esta excitación suministra la señal que se transmite al aparato oculomotor para provocar la convergencia, la divergencia o la rotación de los ojos a fin de que pueda restablecerse la función. Una vez que coinciden los puntos correspondientes de las dos retinas, desaparece la excitación de las neuronas específicas de interferencia en la corteza visual. El estrabismo. Esta patología se debe a la falta de fusión entre los ojos en una coordenada visual o más, que puede ser la horizontal, la vertical o la de rotación. Los tipos fundamentales de estrabismo son el estrabismo horizontal, el estrabismo de torsión y el vertical. El estrabismo suele estar causado por una anomalía en el ajuste del mecanismo de fusión dentro del sistema visual. Control autónomo de la acomodación y de la apertura pupilar. El ojo está inervado por fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Las fibras preganglionares parasimpáticas nacen en el núcleo de Edinger-Westphal y a continuación viajan en el tercer par hasta el ganglio ciliar. En este punto, los axones preganglionares hacen sinapsis con las neuronas parasimpáticas postganglionares, que a su vez envían sus fibras hacia el globo ocular a través de los nervios ciliares. Estos nervios excitan el músculo ciliar, que controla el enfoque del cristalino, y el esfínter del iris, que contrae la pupila. Nervios autónomos del ojo. La inervación simpática del ojo se origina en las células del asta intermedio lateral, a nivel del primer segmento torácico de la médula espinal. De allí, las fibras simpáticas penetran en la cadena simpática y ascienden hacia el ganglio cervical superior, donde realizan su sinapsis con las neuronas postganglionares. Las fibras simpáticas postganglionares siguen a continuación, desde aquí, a lo largo de la superficie de la arteria carótida y de otras arterias cada vez más pequeñas hasta que llegan al ojo. En esta estructura inervan las fibras radiales del iris, así como varios músculos extraoculares. Control de la acomodación. La acomodación deriva de la contracción o relajación del músculo ciliar del ojo. La acomodación del cristalino está regulada por un mecanismo de retroalimentación negativo que corrige automáticamente su poder dióptrico para lograr el mayor grado de agudeza visual. Cuando los ojos se han enfocado en algún objeto lejano y a continuación deben cambiar bruscamente para captar otro objeto próximo, el cristalino suele acomodarse para conseguir la mejor agudeza posible de la visión en menos de un segundo. Cuando los ojos modifican repentinamente la distancia de su punto de fijación, el cristalino cambia su potencia de la forma pertinente para alcanzar un nuevo estado de enfoque en cuestión de una fracción de segundo. Hay diversos tipos de datos que sirven para transformar la potencia del cristalino en el sentido apropiado. Uno de ellos es la aberración cromática. También los mecanismos nerviosos de la convergencia, que generan una señal simultánea para aumentar la potencia del cristalino. Dado que la fobia se halla situada en una depresión hueca que queda un poco más honda que el resto de la retina, la claridad de enfoque en su profundidad es diferente de la claridad de enfoque en sus bordes, y finalmente el grado de acomodación del cristalino. Control del diámetro pupilar. La estimulación de los nervios parasimpáticos también excita el músculo esfínter de la pupila, lo que disminuye por esta vía la apertura pupilar, y esto se conoce como miosis. A la inversa, la estimulación de los nervios simpáticos excita las fibras radiales del iris y provoca la dilatación pupilar, lo que se llama midriasis. Reflejo pupilar fotomotor. Cuando la luz ilumina los ojos, las pupilas se contraen. Esta reacción se denomina reflejo pupilar fotomotor. Cuando la luz incide sobre la retina, parte de las señales activadas se dirigen desde los nervios ópticos hasta los núcleos pretectales. Desde ellos, los impulsos secundarios llegan hasta el núcleo de Edinger-Westphal y finalmente vuelven por los nervios parasimpáticos para contraer el esfínter del iris. A la inversa, en un ambiente oscuro, el reflejo queda inhibido, lo que se traduce en una dilatación de la pupila. Reflejos o reacciones pupilares en las enfermedades del sistema nervioso central. Unas cuantas enfermedades del sistema nervioso central dañan la transmisión nerviosa de señales visuales desde la retina hasta el núcleo de Edinger-Westphal, lo que a veces acaba con los reflejos pupilares. Este bloqueo puede ocurrir como consecuencia de una sífilis del sistema nervioso central,
como el alcoholismo o una encefalitis. Normalmente sucede en la región pretectal del tronco del encéfalo, aunque puede obedecer a la destrucción de ciertas fibras pequeñas en los nervios ópticos. El síndrome de Horner. Este cuadro clínico es provocado por la interrupción del sistema del nervio simpático y provoca los siguientes efectos. El primero, la pupila permanece contraída de forma continua con un diámetro más pequeño que la pupila del lado opuesto. Segundo, el párpado superior se cae debido a que normalmente se mantiene en posición abierta durante las horas de vigilia, en parte por la contracción de las fibras musculares lisas contenidas en su interior e inervadas por el sistema simpático. Los vasos sanguíneos del lado correspondiente de la cara y de la cabeza quedan dilatados de modo persistente. No puede producirse la sudoración en el mismo lado de la cara y de la cabeza afectado por el síndrome de Horner.